saludamos al doctor Rubén Calle. El doctor Calle ha sido en 3 ocasiones presidente del Colegio de Abogados de la SUAY. También es una persona que conoce mucho del tema del tránsito en la ciudad de Cuenca, pues ha sido contrapeso con el municipio de Cuenca, asesorando a las organizaciones de transporte público en esta ciudad, siendo parte de las mismas. Vamos a hablar de los 2 temas. No podemos eludir al inicio, doctor Calle, referirnos a la situación del país, la incertidumbre que continúa, generada en buena parte y en una ocasión más en forma reiterativa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la ciudadanía. Es muy preocupante para el país, es muy preocupante para la ciudadanía en la situación que vivimos de total desinstitucionalización que se ha generalizado en todo el Estado, ¿no? Este rato vivimos sujetos ya no al régimen de competencias y de funciones establecidos en la Constitución, sino más bien sometidos a disposiciones de jueces de cantón, en donde se decide no solamente la estructura de las organizaciones, de las instituciones, se decide también la vida del país, ¿no? Ya se trasladó la política hacia la justicia y básicamente más que la justicia mismo, a ciertos juzgados ad hoc, ciertos jueces ad hoc, ¿no? Que están serviles para tomar cualquier decisión. Esta situación del Consejo de Participación Ciudadana, que en su momento, cuando se hablaba ya en la Constitución del 98, se había manifestado de que iba a ser lo que hoy es, ¿no? Es decir, un instrumento de control de las funciones del Estado. Y lamentablemente, con el tiempo de los más de 10 años del correísmo, fue convertido en ese instrumento y hoy no ha cambiado, simplemente lo que ha cambiado es de manos. Esta alta responsabilidad que tiene el Consejo de Participación de nombrar a las principales autoridades a través de concursos, todo ello, se ha visto totalmente obscurecida con las decisiones políticas que en sus momentos se van dando y su total desatención quizá a lo más importante, que es el régimen de fiscalización de las funciones del Estado, ¿no? El control anticorrupción. Es decir, no solamente que que ha pasado por delante muchos actos de corrupción, sino prácticamente ha pasado toda la corrupción durante todos estos años por frente del Consejo de Participación, y sobre eso no ha habido absolutamente nada. Siempre las pugnas internas se han dado en torno a controlar la designación de las nuevas autoridades. El Consejo de la Judicatura, el nombramiento del director del Consejo de la Judicatura ha estado represado durante tanto tiempo, ¿no? Precisamente por falta de estos acuerdos, por falta de juridicidad para el nombramiento de ellos. Hoy tenemos un nombramiento que ya está cuestionado, y efectivamente no está cuestionado solo a nivel interno del Consejo de Participación, está cuestionado internamente a nivel del país, porque definitivamente se va viendo cómo una función tan importante del Consejo de la Judicatura, que es el control administrativo y disciplinario de los jueces, de todos los jueces del país, se entrega en manos como las del actual director nacional, ¿no? Wilman Terán, que realmente ha dejado una serie de inquietudes con sus actuaciones públicas. Él estaba un poco tras bastidores, no son tan visibles los jueces, a pesar de la importantísima labor que cumplen, pero Wilman Terán era conjuez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, integrante de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes, infractores de la Corte Nacional de Justicia. Tiene un currículum que suena con una importante preparación académica, pero realmente su actuación pública ha sembrado de inquietud al país, un narcisismo pocas veces visto, con una ingenuidad además, interrumpiendo discursos para selfies y cosas por el estilo, en una situación que no se merece la ciudadanía, absolutamente indigna. Mire, yo conocí que efectivamente cuando el presidente de la Corte Nacional envió una de las ternas anteriores, el cuestionamiento del Pleno de la Corte es de que la administración del sistema de justicia, en este caso el Consejo de la Judicatura, debía estar en manos de un juez porque conoce la problemática de la justicia. Y qué mejor que iba a ser un juez, ¿no es cierto?, con conocimiento de la situación nacional del sistema de justicia, que iba a dar una
correcta, trazar unas políticas correctas para el mejoramiento del sistema de justicia, pero lo que hace es precisamente todo lo contrario, poner una persona de esta naturaleza que, bueno, pues no podemos decir... ¿Qué más sabe usted de Wilman Terán? Nosotros realmente nos llevamos un poco por las imágenes, las primeras impresiones dicen mucho, sin duda, pero en el fondo quizá... hay otro profesional, otra persona. No sé si usted conoce algo sobre este señor. Bueno, le debo decir que el momento que se fue nombrado también hubo una expectativa desde el gremio de abogados, desde los abogados, una expectativa positiva. Pensábamos de que con conocimiento de causa de la situación que vive la justicia en el país, porque hay dos problemas, ¿no?, dentro del sistema de justicia. Por un lado tenemos la calidad de los jueces. Por otro lado, tenemos la administración de justicia administrativamente que no tiene el presupuesto, que no tiene la capacidad, que no tiene el elemento humano, que no tiene los equipos, la tecnología necesaria para poder administrar. Entonces, frente a eso, decíamos, el doctor Terán conoce ese tema y va a enfrentarlo, pero resulta que más bien lo que hacemos es desengañarnos completamente y encontramos... Creo que esta época del TikTok está haciendo mucho daño en general a todos los niveles de gobierno, a la ciudadanía en general. Ojalá las cosas cambien, no podemos dejarnos llevar por esa cultura epidérmica que está instalándose a todo nivel. Lamentablemente esto también tiene sus antecedentes. Los jueces deben hablar por sus fallos, deben hablar a través de sus autos y disposiciones dentro de los procesos, pero hace mucho tiempo los jueces ya se volvieron tiktokeros, se volvieron de las redes, se volvieron personas que lo que están más bien es preocupados de tener un perfil de reconocimiento dentro de las redes sociales, y entonces eso es lo que también ha ido desnaturalizando el tema de la justicia, ¿no? Aparte de que eso también es un peligro grave porque lleva al tema de los juicios paralelos, ¿no? Entonces, lamentablemente, vuelvo a insistir, es una desinstitucionalización, pero no solo eso, sino es una desnaturalización ya del sistema de justicia, trasladar a las redes sociales la administración de justicia y las decisiones más importantes. Creo que es terrible para el país. Sí, lamentablemente un tema más que queda a la expectativa, a ver qué desarrollo tiene, mientras esos dimes y diretes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seguirán afectando y negativamente la vida de todos los ecuatorianos. Vamos a temas locales. Usted, doctor Calle, ha sido de mucho tiempo asesor de la Cámara de Transporte, un asesor institucional. Ha estado en el otro lado de la mesa con por lo menos 3 administraciones municipales. Usted nos aclarará si fueron más de estas, pero recordamos desde la anterior administración de Paul Granda, la de Marcelo Cabrera, la actual, se ha discutido tanto de un tema que parece no llegar a un final, que nos recuerda tantos temas que son postergados en forma casi indefinida aquí en la ciudad de Cuenca. Hablamos de la integración del transporte, del famoso sistema integrado de transporte, un estribillo que se ha usado y abusado durante tantas administraciones, generando expectativas, abriendo espacios, negociaciones, comisiones. ¿Qué no se ha hecho con respecto a esto? Regulaciones, pero seguimos sin un sistema de transporte integrado cuando está por terminar una nueva administración municipal. Precisamente ese es otro de los temas graves para nuestra ciudad de Cuenca, porque las políticas públicas que deberían tener continuidad, que deberían tener un sustento técnico. Bueno, en mi caso yo vengo asesorando desde 2 administraciones municipales, esta y la anterior, pero debo decir, el sistema integrado de transporte es un proyecto que surge precisamente en la alcaldía de Marcelo Cabrera, y se plantea un convenio para que el sistema integrado con 2 troncales, la línea 100 y la línea 200 y otras líneas alimentadoras, permita hacer inclusive las transferencias de los buses de una línea a otra, y se crean 2 centrales de transferencia, la del terminal terrestre y la otra de la feria libre. Tratando de mejorar la movilidad y mejorar también el tránsito dentro de la ciudad, porque esos son los objetivos básicos para generar mayor movilidad, mejor presencia de los medios públicos y no incentivar el transporte privado. Pero inmediatamente de que se realiza inclusive este convenio en el año 2013, inmediatamente viene Paul Granda y plantea la creación del tranvía.
Al terminar su periodo, inmediatamente se pone, digamos, en forma apresurada, se firma el contrato del tranvía y las centrales de transferencia quedan sin uso porque se interrumpen los accesos para efectos de la línea tranviaria, de la construcción de la línea tranviaria. Pero una construcción que debía ser 2 años y se extendió por ¿cuántos años? Ya he perdido la cuenta. Entonces, mire, se cambian las cosas. Luego de eso, ya con la implementación del tranvía, se había hecho notar al Consejo Cantonal, en la actual administración, en la anterior administración, se había hecho notar a los administradores que la integración no es un tema técnico, no es un tema operativo. Eso es muy fácil, la tecnología es muy fácil que se puedan leer, ¿no es cierto?, diferentes códigos para permitir que una tarjeta u otra sea leída por un mecanismo, por un aparato lector. Esto es para efectos del cobro del pasaje, porque está establecido en la ordenanza. La tecnología ha avanzado mucho, sí, y facilita muchísimo las cosas. Sí, efectivamente. Los problemas tecnológicos son muy fáciles de superar realmente. Es más, debo decir, es que hay la voluntad por detrás. Sí, es más, le debo decir, ingeniero y ciudadanía, la Cámara de Transporte, a través del consorcio CIR, ha desarrollado su tecnología, que es una de las más avanzadas del país en sistemas de recaudo y de cobro. Entonces ha ido haciendo su propio equipo de desarrollo, tiene sus propios códigos fuente que puede hacer cualquier aplicación. Hoy le debo así de paso comentarle, se está trabajando ya en el tema de los códigos fuente para que los ciudadanos puedan luego pagar muy pronto a través del propio teléfono, ¿no? Es decir, otros mecanismos de pago, agilitar, facilitar todo eso. Vayamos un poco al grano, a la situación actual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos sin un sistema integrado de transporte? Seguimos sin un sistema integrado porque la integración es financiera. Debe haber un estudio que se determine cuál es el costo de la operación del sistema tranviario, cuál es la operación del sistema de transporte en bus. Sumado estas dos, los costos operativos y totales de estos dos sistemas, sale la tarifa de integración. Con una tarifa de integración, el Consejo Cantonal decidirá cuánto paga el ciudadano y cuánto subsidia la ciudad, como lo está haciendo con el tema del tranvía. Pero cuando se establece una visión de que el sistema tranviario debe crecer, pero afectando al sistema convencional de buses, ¿no es cierto?, generando un desequilibrio económico al otro sistema. Y entonces lo que se está haciendo es quebrando un sistema para tratar de mejorar otro. ¿Qué es lo que nos dice usted? A ver si le estamos entendiendo bien, doctor Calle. Hablemos de un PAI que sería ese ingreso del transporte de buses y del transporte por el tranvía. No hay más. Efectivamente. Ya. De allí, cierta cantidad genera el transporte en buses y cierta cantidad genera el tranvía. Ajá. Y usted nos está diciendo que la discusión, el tema y además el nudo que no permite que se organice un sistema integrado de transporte es una mala repartición que se intenta hacer. Se intenta, según le entendemos, desde el municipio de Cuenca, acarrear más de lo que se debería hacia el sistema del tranvía. ¿Es esto lo que nos está diciendo? Lo que más bien falta es un estudio ya que establezca. La parte técnica es muy fácil, insistiva, tecnológica es muy fácil, la parte operativa también es muy fácil, es cuestión de dirigir paradas hacia el tranvía, ¿no?, como está el estudio de León y Godoy, por ejemplo, pero la parte económica no se dice cómo, si tenemos una demanda de aproximadamente más o menos, digamos, 100,000 usuarios, 100,000 pasajes diarios, ¿no es cierto? Esa es la demanda. Entonces, esa demanda, si es que va más hacia el tranvía, disminuye hacia los 475 buses que fueron obligados a cambiar. Son temas relativamente, no diremos sencillos, pero sí alcanzables tecnológicamente. Esos temas de la geomovilidad, cada persona con su celular o con un chip que se instale en las tarjetas puede perfectamente saberse cómo se mueven. Tema de un estudio que se podría hacer en colaboración con instituciones que lo manejan muy bien, como la Universidad de Cuenca, y determinar estadísticas, para no hablar de un seguimiento diario, que incluso se podría hacer, pero bueno, quizá haría un tema, una situación más complicada, una solución que puede tener otra salida. Definitivamente ese es el tema. Nosotros hemos entregado, como Cámara de Transporte, entregado toda la información. Usted bien lo dice, este rato tenemos la posibilidad de determinar cuántos pasajeros, a qué hora, en qué parada toman y hacia dónde se van. Así es. Entonces tenemos la posibilidad de entregar toda esa información para que se planifique, inclusive se replanifique el tema del sistema de transporte. Hay la voluntad
para llegar a estas soluciones. Totalmente, totalmente. Lo único que la Cámara ha sabido decir, mire, la planificación tiene que ser integral. Si estamos hablando de integración, tenemos que integrar todos los temas. Tenemos que integrar el tema tecnológico, el tema operativo, pero también el tema económico. Eso le digo, hay la voluntad, y de las partes me refiero, para llegar a una solución. ¿Por qué no se ha llegado? ¿Por qué vamos a terminar una nueva administración municipal sin soluciones? Bueno, lamentablemente en esta administración hemos perdido este tiempo por cuanto no ha habido esa voluntad de hacer los estudios. Es decir, se ha trabajado sobre ideas, sobre improvisaciones, debo decirlo. En un momento dado, recuerda usted, la ciudadanía, aprovechando la pandemia, se cambió todas las líneas y eso generó una reacción social. Luego se planteó la supresión de la línea 100 y también generó otra reacción social. Pero no ha habido una planificación para decir cómo sustentamos. Se debe garantizar la sostenibilidad de los dos sistemas, y el sistema de tranvía ya está aquí, es de la ciudad, y tenemos que todos orientarse para que de alguna manera se genere la sustentabilidad y la sostenibilidad del sistema. Pero también se tiene que garantizar, porque tengas en cuenta los ciudadanos, que apenas entre el 15 al 18% de ciudadanos se transporten en tranvía. La mayoría, más del 80%, se sigue transportando en buses, y entonces se tiene que garantizar a esas personas. Para los pasajeros del tranvía existe un gran subsidio de cerca de 7 millones, se dice, ¿no? Nosotros consideramos que es mucho más. Para el transporte público en los buses, a su vez se tiene otra consideración. Entonces, por eso es que nosotros decimos, y valga la oportunidad, este rato estaba por ingresar una nueva administración, públicamente la invitación es a que se haga un estudio que bien lo puede hacer la Universidad de Cuenca EP, que ya lo hizo el estudio de tarifas en el año 2017, bien lo puede hacer asimismo con la participación ciudadana y todo lo demás, para que se haga un estudio de integración tarifaria. Esa es la esencia para que pueda concretarse este tema, y eso es lo que no se ha hecho en esta actual administración, y por eso nos hemos quedado. Hemos estado con medidas muy parciales, con decisiones muy concretas, que han sido inclusive no sustentadas precisamente en estudios, y por eso se han generado las dificultades. Vayamos a una visión un tanto más general, doctor Calle. Hace algunos años, me parece que esto coincidió con la administración de Paul Granda. Aquí en Cuenca se hizo un cambio importante, se creó la EMOV, la empresa de movilidad de Cuenca, y se le transfirió competencias muy importantes en el control de tránsito. Esto fue un alivio para la ciudadanía, pues estaba erradicando a un servicio que lo controlaba la Policía Nacional con los policías de tránsito. En una evaluación general podríamos decir que era un servicio ineficiente y corrupto. Se vio con muy buenos ojos el ingreso de MOVEP. Pero el MOVEP se encuentra hoy en el ojo de la tormenta por diversos temas, entre ellos en el ojo del huracán por este nuevo contrato de control de velocidad e infracciones de tránsito a través de cámaras y radares con un socio estratégico, y ha estado plagada de problemas y de escándalos EMOV, incluyendo en esto la pérdida de unas 15,000 tarjetas, un robo interno que lo aclaramos también con uno de los funcionarios del EMOV, lo conocimos más que aclarado hace muy pocos días. ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de MOVEP? ¿Cómo ha visto el gremio con el cual usted trabaja en forma intensa, el de la Cámara de Transporte de la ciudad de Cuenca? Bueno, ese es otro de las deficiencias y quizá de las deudas que van quedando de esta administración. Debo decir de que la EMOV-EPB con mucha satisfacción venía fortaleciéndose institucionalmente, con una visión bastante técnica, ¿no?, que se tuvo en la anterior administración. Esto debo reconocer la administración del doctor Adrián Castro, tuvo algunos avances muy importantes, un manejo bastante técnico, bastante sostenible. Pero sin embargo, lamentablemente en esta administración se ha priorizado, más que el control mismo, se ha priorizado el tema del recaudo. Y eso ha pasado a que en un momento dado se ha tenido recursos que no se sabían ni siquiera en qué invertir. Pero lamentablemente este exceso de recaudo no ha servido para efectos del mismo control. Y por ello es de que se han buscado estos contratos que están con mucho cuestionamiento, donde se conoce que efectivamente hay muchos argumentos para declarar sin lugar la continuación de los mismos, que nunca debieron ser suscritos. Y esto genera un gran daño
a la imagen institucional, a la confianza que los ciudadanos hemos tenido a través de la empresa MOVP. Bueno, en el caso del transporte también no se ha generado, por ejemplo, el control para mejorar y fortalecer el transporte público. Los carriles exclusivos, por ejemplo, que deberían ser una de las principales actuaciones del control para efectos de garantizar una mayor movilidad de los ciudadanos, que siempre están quejándose a través de los medios del retardo en el transporte, que se generan dificultades en el transporte, tiene mucho que ver con la falta de control. Y lamentablemente esto es otra deuda que ha quedado. Hoy lo que va a quedar para los ciudadanos es de que efectivamente, debo decir, es más, lo que termina eligiendo el nuevo alcalde de Cuenca es finalmente este contrato. Y los cuestionamientos sobre un contrato, sobre mecanismos de control que están más allá de los que están dichos ante la ciudadanía, porque no es que son solo radares de velocidad, sino son mecanismos de multicontrol, ¿no es cierto?, y que la ciudadanía ni siquiera conoce sobre su funcionamiento y jamás fueron socializados para que se deba decir de que... Y lo más grave, un contrato lleno de opacidad. Totalmente. Esa actitud inaceptable de que en los directorios de MOV o en el propio Consejo Municipal, con el pedido de sus integrantes, en unos casos los directores, en otros casos los concejales, no se quiera tratar el tema, que están en la obligación de hacerlo, están manejando la cosa pública, están manejando nuestro dinero y hay representantes ciudadanos que nos están representando allí y no se quiere manejar. Esto es inaceptable. Sí, y también llama la atención, por ejemplo, qué pasa con los representantes ciudadanos de estos directorios, que deberían ser las primeras voces para trascender lo que está pasando internamente y que no se les escucha. El manejo de lo que se ha hecho, debo comentarles, y como una circunstancia inclusive hasta personal. En un momento dado fui elegido miembro del director alterno de la empresa Etapa, pero el gerente en cualquier momento se le ocurrió que ya se había terminado el periodo y nos notificó con la terminación del periodo de la representación, a pesar de que no hay otra elección. Aparte de ello, los controles sobre queda menguada la participación ciudadana. Sí, pero esto viene de la voluntad de quien dirige la institución. Entonces, esto genera claramente que había una política de opacidad en todos los estamentos municipales. Sí. El tiempo se nos agota, doctor Calle. ¿Cuáles serían pedidos o aspiraciones que usted esperaría como representante de la Cámara del Transporte se ejecuten y ojalá en forma ejecutiva en la nueva administración? Yo creo que lo inmediato es efectivamente acudir a una entidad con capacidad como la empresa Universidad de P o cualquier otra, que haga una planificación integral del sistema de transporte, que la planificación integral tenga todos los elementos tecnológicos, operativos y económicos, financieros, para que se sustente los dos sistemas, se garantice que no se desmejore el transporte en el Cantón Cuenca. Cualquier cosa debería hacerse en tiempos perentorios. Aquí nos hemos acostumbrado tanto a la formación de comisiones, a la contratación de estudios, y se van convirtiendo en situaciones que se dilatan para la eternidad. Se necesita la voluntad política de quien administra. Con la actual administración que está por fenecer, se hicieron varias mesas de trabajo, se entregó toda la información, se planteó todas estas alternativas, pero cuando no hay la voluntad política de hacerlo, y no hay la voluntad política, debo decirlo claramente, ¿por qué? Porque saben que en un estudio va a establecerse una tarifa técnica superior, y entonces el asunto es no pensar en un incremento de tarifa, y por eso precisamente es de que no se tratan ciertos temas, y por eso se ha quedado esta actual administración. Bien. Ojalá las cosas cambien. Ojalá. Gracias a doctor Calle por su presencia. A usted muchas gracias y buenos días a todos. Son las 8:06 del doctor Rubén Calle, abogado, fue presidente del Colegio de Abogados y es un asesor permanente, asesor institucional de la Cámara de Transporte de Cuenca. Son las 8:00.